buenas noches, tengan todos ustedes, queridos hermanos. Una vez más sean bienvenidos a este canal, Restaurando el Carácter de Dios. En esta ocasión, como de costumbre, estaremos presentando otro tema concerniente a esta gran serie de temas referentes al carácter de Dios. El tema se titula Una gran batalla en el cielo. Pero antes de continuar con la presentación de este estudio, quisiera que por favor nos acompañen en oración. Oremos. Bendito Dios y Padre excelso que moras en las alturas de los cielos, Señor. En esta hora queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos rogarte la unción de tu Santo Espíritu, Señor, que nos guíe a través de este estudio, que nos ayude a usar las palabras adecuadas, Señor, a presentar este tema con amor, mansedumbre y humildad. Guíanos, Señor, a través del mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Una batalla en el cielo o una gran batalla en el cielo. ¿Por qué analizar este tema, esta expresión? Porque la expresión en sus pantallas, una gran batalla en el cielo, el cual es el título o la cual es el título del tema a presentar, esta es una expresión que aparece en la Biblia y como aparece en la Biblia, algunas personas cuando la leen o cuando leemos, ¿verdad? Lo primero que llega a nuestra mente es que en el cielo se llevó a cabo una gran batalla, una batalla acérrima en donde se empleó la fuerza física, en donde dice la Biblia que eh, un grupo de ángeles guiado por su gran jefe entró en esta batalla con Satanás y sus ángeles. Pues cuando leemos el texto que aparece en Apocalipsis capítulo 12, el verso 7, ¿verdad? Estaremos analizando a profundidad con la ayuda de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 12, versos del 7 al 9. Y es que cuando vemos el verso 7 que dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Como ya les venía diciendo, normalmente cuando vemos expresiones como esta, lo primero que viene a nuestra mente es que nos imaginamos, ¿verdad? A Miguel y sus ángeles luchando en una fuerza física, ¿verdad? En una batalla física en donde se está usando la fuerza con, contra Satanás y sus ángeles. Después se dice que fue lanzado fuera porque no prevaleció, no se halló lugar para ellos en el cielo. Pues también nos imaginamos a Miguel tomando a Satanás en buen dominicano por el pescuezo, o sea, diciéndolo así en buen dominicano, y dándole un zumbón hacia afuera del cielo, ¿verdad? Así es, eso es lo que nos imaginamos. De hecho, existen imágenes creadas que he visto en algunos hogares, en donde está esta imagen donde aparece Miguel con una espada, como pisoteando a Satanás, Satanás disfrazado como de un ser oscuro, con cacho y rabo y esas cosas. Debido a estos textos y otros que aparecen en el libro de Judas capítulo 1, por ejemplo, verso 9, cuando Moisés, cuando, perdón, Miguel o el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Eso es lo que llega a nuestra mente. Pero a través de este estudio, hermanos, quisiera que analicemos estos textos. ¿Es lo que llega a nuestra mente en primera instancia o qué tan profundo es? ¿Cuál es esta lucha que se llevó en el cielo? Y lógicamente, hermanos, si hemos venido presentando a través de todos los temas porque así lo creemos, porque así estamos seguros de que es, ¿verdad? De que Dios no mata, Dios no destruye, Dios no usa el dolor, Dios no manda las enfermedades, así lo creemos, pues entonces debemos estudiar, debemos analizar con la guía del Espíritu de Dios, ¿verdad? Con su discernimiento debemos analizar con la Biblia y el espíritu de profecía, como siempre, esta expresión, que hubo una gran batalla en el cielo. Analizaremos cómo fue esta batalla. Analizaremos algunos eventos que se llevaron a cabo, algunos sucesos que ocurrieron en el mismo cielo en el pleno desarrollo de esta batalla
y veremos si esa batalla fue física, hermanos, si hubo uso de la fuerza, si fue que un grupo de ángeles junto a Miguel entraron en una batalla acérrima con Satanás y sus ángeles tirando espada o dándose trompada. Veremos si se trata de eso. Bien, dice el texto, lo leeré nuevamente, Apocalipsis, perdón, capítulo 7, capítulo 12, versos del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 8. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el Señor lo reprenda, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo primero que me gustaría analizar brevemente, ¿quién es este Miguel? Porque dice Miguel y sus ángeles. El libro de Daniel, el capítulo 12, verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Bueno, Miguel, el gran príncipe. Recordemos que debemos estudiar la Biblia comparando un texto con otro, haciendo preguntas, pero la pregunta que nos hacemos de un texto lo encontraremos en otro texto, ¿bien? Por eso saltamos de Apocalipsis 12 a Daniel capítulo 12, verso 1, en donde aparece la expresión, el nombre otra vez, Miguel, pero aquí ahora aparece Miguel como el gran príncipe, o sea, nos da otra pista, por así decirlo, ¿bien? Eso nos lleva a Isaías capítulo 9, el verso 6, en donde se nos dice lo siguiente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Creo que no hay que abundar más para saber de que quien está hablando, Isaías capítulo 9:6, es de Cristo Jesús. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, que Miguel es Cristo Jesús, ¿verdad? Miguel es Cristo Jesús. Entonces, cuando dice aquí Apocalipsis capítulo 12, verso 7, que hubo una gran batalla en el cielo, en donde Miguel y sus ángeles, o sea, Cristo y sus ángeles, lucharon contra el dragón y sus ángeles. Bien, entonces, Cristo y sus ángeles lucharon o luchaban contra el dragón y sus ángeles. Ya sabemos quién es Miguel, es Cristo. De hecho, la expresión Miguel, el arcángel Miguel o Miguel quiere decir quién como Dios. Judas capítulo 1, verso 9 también habla del arcángel Miguel, ¿verdad? Hablando de Cristo. Segunda de Tesalonicenses, Pablo dice que en la segunda venida vendrá el mismo Señor con voz de arcángel, o sea, Cristo Jesús, hermanos, viene a resucitar a los muertos en él y a buscar a los vivos en él. Bien, en la segunda venida, pero vendrá con voz de quién? De arcángel. Miguel y Cristo, hermano, es la misma persona, ¿ok? Ahora bien, ya conocemos quién es este Miguel, analicemos estas expresiones, algunas de ellas. Dice que luchaban el dragón y sus ángeles. Primero hubo una gran batalla en el cielo, después luchaban el dragón y sus ángeles, o luchaban contra el dragón y sus ángeles, y posteriormente, finalmente fue lanzado fuera el gran dragón. Hubo una gran batalla en el cielo. Si esta batalla es física, entonces, ¿cómo podremos explicar estos dos principios que aparecen en nuestras pantallas, hermanos? Uno de ellos expresado textualmente, palabras de Jesucristo. Juan 18:36 dice lo siguiente. Recordemos que la expresión de Apocalipsis 12, la primera que vamos a analizar, nos dice, luchaban, o una gran batalla en el cielo, ¿bien? Entre Jesús y sus ángeles en contra de Satanás y sus ángeles. No obstante, el mismo Cristo en Juan 18:36 dice lo siguiente, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué es lo que pasaría si el reino de Cristo fuera de este mundo? Dice que los servidores de él pelearían. Y en el contexto de lo que Cristo está hablando aquí es de sus ángeles que ejecutan sus órdenes. Son sus servidores. Bien, entonces claramente dice Cristo Jesús que como su reino no pertenece a este mundo, no es igual al reino de los hombres, sus ángeles no pelean. Y si sus ángeles no pelean, quiere decir que sus ángeles no usan la fuerza. Quiere decir que en el reino de Cristo, quiere decir que en el reino de los cielos no se emplea la fuerza, no se pelea. Entonces, como la Biblia me dice que hubo una gran batalla en el cielo. Bien, ya vamos viendo que esta gran batalla que hubo en el cielo, lógicamente no pudo haber sido una batalla física con la fuerza, porque los ángeles de Dios no pelean, hermanos. Bien, un texto que aparece en el libro Deseado de todas las gentes, la página 13 y el párrafo 2 dice lo siguiente: la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Este texto, hermanos, que está en un libro muy conocido por nosotros los adventistas, libro inspirado por el mismo Dios, deseado de todas las gentes, página 13, párrafo 2, nos dice, hermanos, que el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Entonces, si los ángeles de Dios no pelean como lo estableció Cristo él mismo, si el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios, ¿cómo fue que se llevó a cabo esta gran batalla en el reino de los cielos? Tremenda pregunta, porque para eso es el tema, hermanos. Otro texto que aparece en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, página 15, dice: los ángeles reconocieron gozosamente su supremacía y postrándose ante él le rindieron su honor. Recordemos que Dios presentó ante los ángeles el universo celestial a Cristo como su Hijo y le confirió a él todo el poder, la autoridad, y pidió que todo ser creado adorara a su Hijo, porque adorando al Hijo se estaría adorando al Padre, porque el Hijo es la misma naturaleza del Padre. El Padre es omnipresente, el Hijo lo es. El Padre es omnisapiente, el Hijo lo es. El Padre es omnipotente, el Hijo lo es. De manera que al adorar a Cristo, se adora a Dios. Entonces Dios le presenta a su Hijo al universo celestial, a todos los ángeles. Dentro de ello está Lucifer porque todavía no había caído. Está Lucifer y sus ángeles porque todavía no había caído. Bien, estaba ya. Es el contexto de este texto de patriarcas y profetas. Por eso dice aquí que cuando Dios se lo presenta, dice, los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante él le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. ¿Dónde había un conflicto? Cabe destacar que el universo celestial, antes del surgimiento del pecado, que es un misterio, bien, era todo paz, amor, alegría, altruismo, nunca egoísmo. Todos los seres creados
todos los seres celestiales, incluyendo a Lucifer, se gozaban en obedecer a Dios. Pero ahora, por primera vez, bien, en el cielo, en el mismo cielo, bien, por primera vez surge este conflicto, pero este conflicto surge en el corazón de Lucifer. Surge al ver la posición exaltada que tenía el Hijo de Dios y surge un extraño conflicto. Dice un conflicto extraño, feroz. Bien, ¿cuál era el conflicto? Dice la verdad y la justicia. Perdón, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. Los celos y la envidia habían penetrado el corazón de Lucifer de una forma extraña, inexplicable, porque era perfecto en todos sus caminos, dice la Biblia. No obstante, penetran a su corazón el celo y la envidia, entonces se establece este conflicto feroz dentro de su corazón, porque está la verdad, la justicia y la lealtad que la conoce, pero ahora también entra el celo y la envidia, y hay un conflicto. ¿Cuál permanecerá? Allí comienza esta batalla en el cielo. La batalla en el cielo comienza en las entrañas, en el mismo corazón de Lucifer. Dice aquí, la influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos, pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria, volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida. ¿Cómo? Dio cabida a su envidia hacia Cristo. Él le dio cabida. Bien, miren lo que dice este material, mensajero educacional o Educational Messenger, del 1 de septiembre de 1908, de la misma autora, hermanos. Mediante, mediante insinuaciones sutiles, sugiriendo que Cristo había usurpado el lugar que le pertenecía a él, Lucifer sembró la semilla de la duda en la mente de muchos ángeles. Primero comienza esta gran batalla de la cual nos está hablando Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Comienza de una forma extraña en el corazón de Lucifer, en donde la verdad, la justicia y la lealtad luchan en contra de los celos y la envidia. Todo esto se está llevando a cabo no de una manera física, sino de una manera espiritual, interna en Lucifer. Pero dice el texto que finalmente da cabida hacia la envidia hacia Cristo, los celos hacia Cristo. Y cuando da cabida, entonces se convierte en instrumento también para engañar a otros ángeles. Entonces va y siembra la semilla de la duda en la mente de los ángeles. Allí comienza la lucha en el corazón de Lucifer. Le da cabida y ahora la semilla de la duda o la continuación de esta gran batalla en el cielo, ahora entra en la mente de los ángeles que todavía no habían sido partícipe de ese extraño sentimiento. Sigue la batalla, hermano, sigue la gran batalla en el cielo. Aparece otra expresión. Dice que Miguel y sus ángeles, o Cristo y sus ángeles, luchaban contra el dragón. O sea, surge la batalla, surge la lucha, surge el conflicto en el corazón de Lucifer, da cabida a los celos y la envidia, pero cuando da cabida entonces va y pone e inserta, ¿verdad? La duda en el corazón y la mente de otros ángeles. O sea, ya el conflicto no es solamente en Lucifer, sino que se ha extendido a una gran parte de los ángeles. Bien, entonces Cristo, Miguel y sus ángeles comienzan a luchar con Satanás y sus ángeles. Bien, ahora, miren la expresión aquí. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Un texto que aparece en el libro de Historia de la Redención, página 15, párrafo 2, dice lo siguiente. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que que no tenías entonces menos honra que la que había tenido
antes, antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Repito, los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer. La expresión de Apocalipsis 12 dice: Miguel y sus ángeles luchaban. Aquí están los ángeles de Miguel, aquí están los ángeles obedientes a Cristo, ¿verdad? Comienzan la lucha con Satanás. Pero noten ustedes cómo es que comienzan a luchar con Satanás, porque no es por la fuerza ni el uso de la espada, no es con instrumento de coerción, hermanos. Dice aquí que con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer. Allí entran los ángeles de Cristo en la lucha en contra de Satanás y sus ángeles también. Pero ¿cómo fue que entraron en la lucha? Presentando argumentos poderosos para tratar de convencer a Lucifer, o sea, de que tomara la decisión de no seguir su camino de rebelión. Esta es parte de la lucha. Este es el desarrollo de esa gran batalla en el cielo, hermanos. Bien, y dice, los ángeles lloraron. Tremendo, hermanos, porque si a nuestra mente había penetrado la falsa imagen de imaginarnos a Cristo usando la fuerza para expulsar a Satanás del cielo, usando la fuerza para convencer a Satanás de su error, si nos imaginamos a Cristo y sus ángeles usando la fuerza o instrumentos de coerción para convencer a Satanás de que se arrepintiera de ese pecado, estábamos equivocados. ¿Saben por qué? Porque dice aquí que los ángeles lloraron. Le lloraron a Lucifer, hermanos. Una gran batalla en el cielo, pero una batalla donde se involucraban las lágrimas de nuestro amado Salvador, hermanos. No el uso de la fuerza. Por eso dice el texto que con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer. Los ángeles lloraron ansiosamente, hermanos, ansiosamente. No fue que fueron una vez y le dijeron: arrepiéntate, Lucifer, porque si no te va a ir mal. No, no, no. Es que ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía iniciar esa voz rebelde y disidente? Bien, el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, página 48, párrafo 2, un texto interesante, dice: la única manera de restaurar, prestemos atención, hermanos, a esta palabra, la única manera de restaurar a los que han cometido errores es por medio de un espíritu de humildad, bondad y tierno amor, lo mismo que se le ofreció a Lucifer y sus ángeles en el mismo cielo. Bondad, humildad y tierno amor fueron los medios con los cuales Cristo y sus ángeles lucharon en contra de Satanás y sus ángeles, en contra del dragón y sus ángeles, en contra de la serpiente antigua y sus ángeles. Y como apoyo a esos métodos y una manifestación del amor de Dios, los ángeles lloran y ansiosamente, una y otra vez, les ruegan a Lucifer que se arrepienta de su pecado, para que no perezca, hermanos. Una gran batalla se lidió en el cielo, una gran lucha entre nuestro amado Creador, nuestro amado Salvador y Redentor y sus ángeles en contra de este ángel caído. Hermanos, la única manera de restaurar a los que han cometido errores es por medio de un espíritu humilde, un espíritu bondadoso y de tierno amor. Historia de la Redención, página 17, párrafo 1. En esa batalla, cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. ¿En cuál batalla? La batalla consistía en que cada quien eligiera a quien servir.
O sea, que no era por la fuerza, era libre albedrío, era voluntad propia. Seguridad y paz en el libro Conflictos de los Siglos, página entre la 549 y 550. Dice, fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. ¿Quién fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo? Satanás y sus ángeles, Lucifer y sus ángeles. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y se sometiese. ¿Cómo? Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y se sometiese, y esas varias y repetidas veces incluyeron las lágrimas del Salvador. Wow, estábamos equivocados en cómo veíamos las luchas que Dios tiene con las naciones. No son por la fuerza, son por medio del amor. Judas, otro evento, ¿verdad? Que podemos, este evento celestial nos puede también traspolar a Judas capítulo 1, verso 9. El texto dice, pero cuando el arcángel Miguel, o sea, Cristo, contendía con el diablo, otra contienda directamente de Cristo con Satanás, pero ya ahora no es con Lucifer, porque ya a este punto Lucifer no está en el cielo, ahora se le llama diablo, el Señor lo reprenda. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Interesante porque es lo que viene a la imagen de la humanidad, imaginándose a Cristo por la fuerza peleando con Satanás, pero ¿qué sentido tendría? Si Satanás fue creado por Cristo, bien, si Cristo es todopoderoso, pero Él no, si todas las cosas creadas permanecen hasta el día de hoy por la palabra de Cristo, también por su palabra pudieran dejar de existir. En caso de que se usara la fuerza en el cielo, que no es así, es contrario a los principios de Dios, pero en caso de, Cristo no tendría ni siquiera que levantar la mano para derrotar físicamente a Satanás ni a nadie. Por su palabra dejarían de existir. Bien, en caso de. De manera que la contienda que tiene el arcángel Miguel acá con el enemigo, en esa contienda me dice la misma Biblia que Cristo no se atrevió a proferir. Dice la sierva del Señor que no se atrevió a insultar a Satanás. ¿Y qué contienda es esa? Que ni siquiera un insulto hubo. Lo único que salió de su boca fue, el Señor te reprenda. Cristo triunfante sobre este evento. Página 132, párrafo 2 dice, Satanás contendió, o sea, esta es la contienda, Satanás contendió denodadamente o decisivamente por el cuerpo de Moisés. Nuevamente procuró entablar un conflicto con Cristo, nuevamente, porque hubo uno en el cielo, o hubo uno que comenzó en el cielo, hermanos. Bien, nuevamente trató de entablar un conflicto con Cristo en relación a lo que consideraba como una ley injusta de Dios. Con su poder engañador reiteró sus falsas declaraciones. Un puntito aquí y seguida, ¿verdad? Dice el texto comenzando. Satanás contendió denodadamente por el cuerpo de Moisés. Esto fue con Cristo, con el arcángel Miguel, con el príncipe de paz, con el Señor Jesús. Contendió. Pero más adelante dice que con su poder engañador reiteró sus falsas declaraciones. O sea, que la contienda entre Cristo y Satanás por el cuerpo de Moisés tampoco fue física ni con el uso de la fuerza, fue por medio de declaraciones. Declaraciones hablando. Bien, dice, con su poder engañador reiteró sus falsas declaraciones indicando que no se lo había tratado con justicia. A pesar del calibre de sus acusaciones, hermano, esto es importante. A pesar del calibre de sus acusaciones, Cristo no trajo en su contra, o sea, en contra de Satanás, el registro de la insidiosa labor de tergiversación y de fraude que había iniciado en el cielo
ni la secuela de falsedades que dijo luego en el Edén y que condujeron a la transgresión de Adán, ni la forma como agitó las pasiones de las huestes de Israel, incitándolas a la murmuración y la rebelión, al grado que Moisés perdió su dominio propio. Cristo no respondió a Satanás, no pronunció ninguna acusación en su contra. No obstante, resucitó a Moisés de entre los muertos y lo condujo al cielo. En esta batalla, en esta contienda que tuvo Cristo con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se empleó el uso de la fuerza. Quien con falsas declaraciones insistió y dijo muchísimas cosas falsas, fue él. No obstante, Cristo, teniendo el registro de toda su conducta, iniciando en el mismo cielo, dice el texto que no trajo en su contra el registro de esa insidiosa labor. No le echó en cara a Satanás toda su mala conducta, todas sus falsedades. No le echó en cara a Satanás todo lo malo que había hecho. No lo maldijo, no lo insultó. Solamente dijo: el Señor te reprenda, y resucitó a Moisés. Ese es el carácter de nuestro Dios. Ese es el carácter de nuestro amante creador. Por eso no censuró a Judas. Cuando Judas lo agarró por el manto, lo miró a los ojos. Simplemente le dijo: para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para mostrar bondad y misericordia a un mundo que no conoce a Dios, porque Cristo vino a dar a conocer al Padre. Se lidia otra batalla, hermanos. Esta es la otra batalla que se lidia. Bien, dice aquí en el mismo libro, Cristo triunfante. Creo que había dicho el camino a Cristo, pero es Cristo triunfante, hermanos. Bien, página 132, párrafo 4. En este episodio, Cristo ejerció por primera vez su poder. ¿En cuál episodio? En el episodio de la contienda que hubo entre él y Satanás por el cuerpo de Moisés. Dice: en este episodio, Cristo ejerció por primera vez su poder a fin de quebrantar el poder de Satanás y dar vida a los muertos. Aquí comenzó su obra de vivificar lo que había muerto. Dice que ejerció por primera vez su poder. Y si ejerció su poder, aquellos que han aceptado las falsedades de que Dios obra por la fuerza, de que Dios mata y destruye y ese tipo de cosas, ¿verdad? Al leer que dice que Cristo ejerció su poder, viene a la mente inmediatamente de que Cristo agarró a Satanás bueno, y lo extrayó 2 o 3 veces, lo agredió físicamente. Pero no es lo que dice el texto. Dice: aquí Cristo ejerció por primera vez su poder a fin de quebrantar el poder de Satanás. ¿Cómo es que Cristo quebranta el poder de Satanás? Dando vida a los muertos. Aquí comenzó su obra de vivificar lo que había muerto. De este modo testificó que era Él, o que era la resurrección y la vida, y que tenía poder para rescatar a quienes Satanás había hecho cautivos, por lo que aunque murieran, volverían a vivir. Una pregunta se había levantado: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y esa pregunta ahora tenía respuesta. Cristo usa por primera vez su poder para levantar a Moisés de los muertos, usa su poder para quebrantar el engañoso poder del enemigo, pero no emplea la fuerza, da vida donde está la muerte. Porque el poder de Dios no es destructivo, porque el poder de Dios es redentivo, porque el poder de Dios se emplea para restaurar, para sanar, para vindicar y para devolver la vida a aquellos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si morimos físicamente, hermanos, en Cristo hallaremos la resurrección y la vida eterna. Bien, este acto fue una gran victoria sobre los poderes de las tinieblas. La manifestación de poder era un testimonio incontrovertible de la supremacía del Hijo de Dios, lo que nunca quiso aceptar Satanás. La supremacía del Hijo de Dios, lo que nunca quiso aceptar Satanás.
Lucifer llegó a pensar que él tenía vida en sí mismo. No comprendió que su vida dependía del Hijo de Dios. No comprendió que Dios es la fuente de la vida y Cristo el canal, y que a través de Cristo Dios le imparte vida y que él respiraba y vivía porque por el amor de Dios, así Dios hacía que sucediera. Llegó a pensar que él tenía vida en sí mismo y que tenía los atributos de Dios. No comprendió que por amor a él mismo, Dios no le permitió la posición que él quería, quitando a Cristo de su lugar. ¿Dónde tiene, dónde tenía Lucifer poder para sustentar todas las cosas por su palabra? ¿Dónde tenía Lucifer poder de crear? ¿Dónde tenía poder Lucifer para impartir vida? No. ¿Cómo lo entrega el manejo del universo? Sería un suicidio. Bien, por amor a sí mismo no se lo permitió. Pero ahora, hermanos, al resucitar a Moisés, dice que este acto fue una gran victoria sobre los poderes de las tinieblas. Recordemos, vemos ahora que este conflicto inició en el cielo, pero no ha terminado todavía. Ahora se sigue llevando a cabo en la tierra. Dice, la manifestación de poder era un testimonio incontrovertible de la supremacía del Hijo de Dios. Satanás no esperaba que un ser que había muerto volviese a vivir. No esperaba que un ser que había muerto volviese a vivir. Creía que la frase polvo eres y al polvo volverás le concedía la posesión indiscutible de los cuerpos de quienes habían fallecido. Ahora comprendía que era despojado de su presa, que los seres mortales podían volver a vivir después de la muerte. Obvio, lógicamente, por medio del poder de Cristo Jesús, quien es la fuente de la vida, hermanos. Pero Satanás no comprendía eso. Allí lo comprendió. Dice el libro Palabra de vida del Gran Maestro, página 51, párrafo 1. Satanás es un engañador. Cuando él pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Es un engañador y cuando pecó en el cielo, bien, los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Juan capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A qué se refería Cristo? Se estaba refiriendo a la tercera expresión de Apocalipsis capítulo 12, entre el verso 7 y el 9, como presentamos al inicio. Primera expresión, una gran batalla se llevó a cabo en el cielo. Hemos visto o estamos viendo cómo es que esa batalla inició, ese conflicto, esa lucha inició y cómo se ha llevado a cabo. No se ha empleado la fuerza en ella, ¿verdad? Otra expresión, Cristo y sus ángeles luchaban en contra de Satanás y sus ángeles. Vimos cómo fue esa lucha, el rogar con lágrimas en los ojos a Satanás para que se arrepintiera. Bien, ahora veremos cómo es que es lanzado fuera entonces el enemigo y sus ángeles. Y es interesante el texto que aparece acá que dice que cuando él pecó en el cielo, aún los ángeles leales, o sea, los ángeles que no salieron con él del cielo, aún ellos no discernieron plenamente su carácter, ni ellos ni los mundos no caídos, porque tenían la duda, hermanos. Entonces, cuando Cristo viene, en Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Pero por qué? Interesante porque el libro deseado de todas las gentes, en varios textos, hermanos, bien, nos muestra algo interesante. Y es que como los ángeles que quedaron en el cielo leales a Dios, quedaron siendo leales, pero en ello todavía estaba la duda concerniente al carácter de Satanás. Y como lógicamente no conocían plenamente el carácter de Satanás, tenían duda concernientes al carácter de Dios. Bien. Ahora cuando Cristo viene y dice, ahora viene el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Noten ustedes lo que pasa en el Calvario. Cristo en la tierra
muriendo en la cruz del Calvario. Y noten ustedes lo que pasa no solamente en el cielo, sino en los mundos no caídos. Deseado de todas las gentes, página 706, párrafo 4. Todo el cielo y los mundos no caídos, oigan, todo el cielo, pero no todo el cielo, también los mundos que no habían caído en pecado, fueron testigos de la controversia. Con intenso interés, hermanos. Había un interés intenso en ellos. Con intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto. ¿Por qué dice el texto las escenas finales del conflicto si en la cruz del Calvario no terminó? Veremos. Bien, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de quién? De los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. ¿Por qué siguieron con intenso interés? Porque las acusaciones falsas que hizo Lucifer del carácter de Dios en el cielo, esas falsas acusaciones en donde se le acusó de ser tirano, severo e inexorable o destructor, homicida, bien, fue la que él usó en el cielo y penetró a la mente de los ángeles con duda concerniente al carácter de Dios. Los ángeles, esta parte solamente le siguió una tercera parte, pero las otras tres terceras partes, ¿verdad? O los otros tres tercios, ¿verdad? Quedaron en el cielo, obedeciendo a Dios, pero en ellos habían duda. Pero no solamente en ellos, sino en los mundos no caídos. Por eso dice el texto, todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la gran controversia y que con intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto. Finalmente, Satanás le quita la vida al Hijo de Dios. Bien, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. ¿Cuál disfraz? Él se había puesto el disfraz de santidad y había tomado su carácter, su forma de actuar y lo había puesto en el carácter de Dios. Bien, diciendo que el homicida, que el asesino, que el destructor era Dios. Pero en la cruz del Calvario, los ángeles no caídos y los mundos no caídos observan con intenso interés las escenas finales del conflicto, Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y entonces pueden ver, hermanos, con sus propios ojos, pueden palpar, pueden ser testigos de que el homicida, de que el engañador, de que el falso es Satanás y no Dios. Y noten ustedes lo que pasa entonces en la mente de esos ángeles, en donde ya Satanás había penetrado la duda. Deseado de todas las gentes, página 703 dice, estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. O sea que todavía hasta la cruz del Calvario existía simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Pero al mostrarse Satanás como homicida matando al Hijo de Dios, los ángeles comprendieron que el homicida, que el asesino, que el cruel, que el tirano era él y no el Padre. Entonces se rompe el último vínculo de simpatía que hay entre ellos y Satanás. El Señor los reprenda. Y miren lo que pasa en el cielo, hermanos. Apocalipsis capítulo 12, 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo. ¿De dónde sale la voz? Del cielo. Se escucha en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual, hermanos, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando Cristo exclama, consumado es, hermanos, ese consumado es penetra hasta el tercer cielo, penetra a la mente de los ángeles, en donde había la cizaña. Ven el carácter de Satanás manifestado. Y al ver el carácter de Satanás, establecen el contraste que hay entre el carácter de Satanás y el carácter de Dios. Y ahora dicen, ahora ha venido la salvación, el poder de nuestro Dios
y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Fuera de adónde? Apocalipsis 12, 7 al 9 dice que hubo una gran batalla, que una batalla en el cielo y que en esa batalla luchaban Cristo y sus ángeles en contra de Satanás y sus ángeles y que posteriormente no se halló lugar para ellos en el cielo y finalmente fueron lanzados fuera. ¿Fuera de adónde? Fuera del cielo, pero más que del cielo, fuera del corazón y de las mentes de los ángeles que yacía en ellos la duda, porque Él la sembró enseñando que el destructor, que el asesino, que el cruel y el tirano era Dios. Ahora ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el dragón. Ese lanzado fuera se cumplió en la cruz del Calvario. Por eso dice el texto anterior que con gran interés los ángeles y los mundos no caídos, o sea, que no cayeron en pecado, que no siguieron a Satanás en su rebelión, siguieron las escenas finales del conflicto. ¿Finales para quién? Finales para Satanás en el cielo, porque se rompió la simpatía que había entre él, entre los ángeles y los mundos no caídos. ¿Cuándo fue? Cuando vieron la luz del carácter de Dios brillar en sus máximas expresiones, hermanos. Podemos retomar el versículo de introducción o el texto que estamos desglosando en este tema de Apocalipsis 12 para enfatizar, ¿verdad?, en que el cumplimiento de que ese lanzado fuera fue el cumplimiento de el que fue lanzado fuera el dragón, pero que no fue tomado por la fuerza como uno agarra un trapo y lo zumba y lo tira de un lugar a otro, sino que fue arrancada la cizaña que él había sembrado en el cielo mediante las manifestaciones misericordiosas del carácter de Dios. Por eso dice la sierva del Señor, el misterio de la cruz revela todos los demás misterios. Bien, por eso dice Cristo. Por eso fue que Cristo dijo, ahora ha venido el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Lucas 10, noten ustedes lo que dice Cristo, nuestro amado Salvador, Lucas 10, 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bien, pero entonces, si el libro deseado de todas las gentes dice que estas fueron las escenas finales de la gran controversia, ¿por qué entonces después de la cruz han pasado miles de años y todavía el conflicto, Cristo no ha venido? No sé. Bueno, dice, sin embargo, deseado de todas las gentes, página 709, párrafo 4. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces, o sea, no fue entregado a la destrucción por su propio pecado, hermano. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, por causa de los seres humanos, la existencia de Satanás debía continuar. ¿Por qué debía continuar? ¿Por qué vive Satanás todavía hoy? ¿Por qué Cristo no ha venido? Dice, tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. Porque en la cruz del Calvario los ángeles no caídos y los mundos no caídos pudieron contemplar la diferencia, el contraste que hay entre el carácter de Dios y el carácter del enemigo. Pudieron certificar que el destructor, que el homicida, que el sangriento, que el engañador, que el cruel es él y no Dios. Y así fue arrancada la cizaña que fue sembrada desde muchos años antes en el mismo cielo, cuando inició el conflicto con Lucifer. Pero esta cizaña que nos afectó a nosotros no solamente en la mente, sino en toda la naturaleza, esta cizaña concerniente al carácter de Dios, también tiene que ser arrancada de los seres humanos. Y como no se usa la fuerza, porque Dios no usa la fuerza, debe ser por medio del amor, hermanos. Por eso viene Cristo, a arrancar la cizaña. Pero todavía yace en lo más profundo de nuestras entrañas, sí, porque continuamos murmurando contra Dios, mancillando su carácter,
diciendo que todo el mal que está ocurriendo en la tierra, que todas las enfermedades, hermanos, que ocurren, que toda la destrucción que viene, hermanos, estamos creyendo que es Dios quien las está causando. Mientras esto siga así, la cizaña de Satanás yacerá en lo más profundo de nuestras entrañas. Por eso vino Cristo a quitar el velo. Pero es que primero, hermanos, debemos arrepentirnos al Señor. Arrepentirnos de esos pecados de murmuración contra su santo carácter. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quien quería servir. Review en Herald del 12 de agosto de 1884. El tiempo de angustia es el crisol que ha de revelar la semejanza del carácter de Cristo. Está destinado, oigan bien, está destinado a guiar al pueblo de Dios a renunciar a Satanás y a sus tentaciones. El último conflicto, el último conflicto les revelará a ellos en su verdadero carácter de cruel y tirano. Tremendo. Porque es que en el mismo cielo dijo, el cruel, el tirano es Dios, no soy yo soy el santo. Los ángeles en la cruz del Calvario comprendieron que el cruel y el tirano es él y no Dios, o sea, Satanás y no Dios, fue expulsado, fue echado fuera. Ahora le toca al hombre ver que el cruel y el tirano, que el que obra la destrucción, que el que obra el engaño, que el que obra la desgracia, que el que obra la muerte es Satanás y no Dios. Por eso dice aquí, el último conflicto les revelará a ellos en su verdadero carácter de cruel y tirano. Y oigan lo que hará esto. Y hará por ellos lo que nada pudo hacer, hermanos, sacarlo eternamente de sus afecciones. Porque amar y acariciar el pecado es amar y acariciar a su autor. ¿Quién es el autor del pecado? Satanás. El Señor los reprenda. Lamentablemente, hermanos, tendrá Dios que permitir el tiempo de angustia para que el hombre finalmente pueda ver la obra de Satanás en contraste con la obra redentora, vivificadora, restauradora de nuestro amado Salvador, hermanos. Dios te bendiga, hermanos. Dios te bendiga y pidámosle a Dios que nos ayude a seguir conociéndole más. Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Será hasta la próxima.